Ayer a las 10:53 de la mañana el país se detuvo. La gente que vive en torres de apartamentos con pisos altos estaba trancada. Mis hermanas en Bellavista que viven en apartamentos altos con los niños, algunos tuvieron que quedarse en la casa y no hacer las diligencias que tenían que hacer, otros tuvieron que sacrificarse para poder subir a los niños cuando regresaban del colegio, de la escuela. Hay personas, como el caso de nuestra madre, que tiene limitaciones físicas, que no puede subir escaleras, tal vez más de un piso, y si vive en apartamentos no puede llegar a su casa. Pero aparte de eso, también se detiene el metro. Cuando la infraestructura de movilidad de una población se detiene, es porque es una catástrofe que pasa. En los países que tienen metro. Nelson ha vivido en Chile mucho tiempo, conoce que tiene un sistema de metro muy avanzado, tal vez el más avanzado de la región, y él sabe la pulcritud con la que se maneja eso. Hemos estado en Estados Unidos y en Europa y vemos cómo hay un respeto por el metro. Es un respeto, una rigurosidad, que ahí no falla una cuestión. Y si falla, hay 3 pasos más de mitigar ese fallo, preventivos, no a posteriori. Aquí cada vez que pestaña la luz, que se fue el metro, que se apagó el metro, se apagó el teleférico, gente colgada ahí en los altos, muriéndose del miedo. Entonces, si nosotros queremos crecer como un país de verdad, no como un ensayo de país o un patio trasero de otra cosa, debemos hacer lo primordial para una sociedad avanzada. El servicio eléctrico, el agua potable y servicios básicos tienen que funcionar para que lo demás entonces vaya a llegar. Si no tenemos la plataforma principal, que es la electricidad, todo lo que aspiramos a tener, nada de eso sería posible. Con esto vamos a la información, señores. Para entender lo que pasó, para que comprendamos por qué seguimos igual y sobre todo entender dónde se ha ido el dinero de todos nosotros, porque la inversión ha sido masiva que se ha hecho en el tema eléctrico en República Dominicana desde cuando Cuca bailaba, Freddy. Freddy era lo que andaba mirando a Cuca cuando Cuca bailaba. Cuando Cuca bailaba. Desde esa vez que Freddy era un muchachito, que Cuca bailaba, estamos lidiando con los apagones y esto sigue perpetuándose en República Dominicana. Nelson, con nosotros para darnos datos y que nos digas en qué consiste, en tu mirada, que vienes de una sociedad avanzada, que tienen rigor, que tienen situaciones bien estructuradas en relación a los temas públicos. ¿Qué entiendes tú que ocurre con esta situación de los apagones de República Dominicana en pleno 2026? Bueno, yo te voy a compartir, muchas gracias Iván por la pregunta, le voy a compartir a toda la audiencia un análisis que hicimos de qué es lo que está pasando hoy en la República Dominicana. A las 10:53 de la mañana del día lunes 23 de febrero, el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, más conocido como el CENI, sufrió lo que técnicamente se llama una desconexión en cascada. Así es el término de esta falla. ¿Qué pasó? Se perdieron de golpe, para que tenga una idea, más de 1.700 megavatios de generación. Esto representa el 65% de la demanda en la República Dominicana que había además en ese momento conectado. Provincias como el Gran Santo Domingo, Santiago, San Francisco de Macorís, Peravia y Dajabón quedaron completamente y totalmente a oscuras. En el informe preliminar al cual tuvimos acceso de la ETET, de la empresa de transmisión, apuntaba que había una falla en la red de Jainamosa Villaduarte, que provocó lo que ellos dicen disparos en cadena en plantas de generación de la zona este específicamente, de nuevo además en San Pedro de Macorís. ¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas de esta falla? El Metro de Santo Domingo y el caso del teleférico suspendieron operaciones de forma preventiva. Según la OPRED, estuvieron fuera unos 12 minutos hasta que activaron sistemas de respaldo, pero en 12 minutos, como ustedes saben, en un túnel subterráneo con niños, se generó bastante pánico. Los semáforos dejaron de funcionar en toda la ciudad de Santo Domingo, en todas las regiones también que habíamos mencionado. Y esto claramente que se trata de un patrón. Lo peligroso aquí, Iván, si uno mira y lo compara con países como Chile, cuando se cierra el metro se comienza la limpieza de los vagones, el mantenimiento de las vías, la revisión de los cables, la revisión de las conexiones, la revisión de los semáforos, se hace una reunión con los choferes y comienza toda una vida, pasa también en los Estados Unidos, de madrugada, de lo que es el mantenimiento del metro, tanto en la parte mecánica como en la parte eléctrica y en la parte
también informática. ¿Qué pasó al comienzo? Y pueden buscarlo, como dijo el presidente Abinader, buscarlo en Google. Yo dije, el principal enemigo de la oposición no es Google. Presidente Abinader es el principal enemigo de su gestión. Al comienzo de la gestión que hicieron, echaron a la calle a técnicos que habían sido formados en Chile, en España y en Italia sobre cómo funcionan las líneas de ferrocarriles de metro en las ciudades. ¿Cuál fue el resultado de esto? Que no hay gente que tú le digas, ¿tú sabes cómo funciona esto? ¿Sabes dónde está Luis? No, Luis usted lo despidió. ¿Sabes dónde está Ramón? Usted lo despidió, ¿se acuerda? Y despidieron más de 850 personas que eran técnicos formados para que esto no volviera a ocurrir. Eso en cuanto a lo que es el metro. En lo que es el teleférico, de la manera en que funciona, que solo con energía eléctrica era imposible que sirviera. Pero en el tema eléctrico, vamos a seguir desarrollando el programa. Vuelvo contigo, Iván Yael. Así es, yo quiero, Nelson, saber y entender si esto se ha convertido en costumbre sistemático, es una falla endémica ya que tenemos, ¿hay algún plan detrás de esto o es simplemente ineptitud e ineficiencia? Ahora, teniendo el zorro de Freddy aquí, yo quiero preguntarle a Freddy, políticamente, en este ambiente que aquí estamos a muchos días de elecciones, pero ya aquí hay campaña por todos los lados. Políticamente, ¿qué significa esto para Luis Abinader y su gobierno? Bueno, esto es muy urticante para el gobierno porque tiene un ingrediente que es subjetivo pero que impacta mucho en la población y es el fenómeno. Hay gente que están acusando al gobierno y al presidente Abinader como cabeza hasta de Foucault. ¿Por qué? Ellos dicen, ¿cómo es posible si en décadas un blackout se produjo aquí en los años 80, 90, 2000, no recuerdo ahora, y creo que el último es del 2006 por ahí? El hecho es que en décadas, 2 o 3 décadas de accionar con la energía eléctrica en el periodo que ya se fue resolviendo. Digamos que los gobiernos de Danilo Medina dejaron resuelto el problema de 24 horas de luz al día, y entonces de repente que en 5 meses se produzcan 2 blackouts, así, que en un país, tú lo buscas, hay países que tienen décadas sin que hayan sufrido averías de esta naturaleza. El blackout se entiende porque es que cuando una planta generadora que te aporta una cantidad de voltaje al sistema, de repente colapsa, hay un sistema automático de protección que tiene que irse cayendo los breaks del resto de las plantas para evitar una entrada masiva de energía y que te pueda dañar la planta. Sin embargo, en este caso, la gente está espantada porque dice, ¿cuál es la mala suerte o cuál es el Foucault de este gobierno? Que apenas en 5 meses, 6 meses, se han producido 2 hechos como este. Y tú calculabas, Nelson, ahora mismo, el daño que le hace a un país, tú paralizar todo su sistema productivo, el ambiente psicológico que narraba Iván en el sentido de que el que tenga un ascensor, el que vive, por ejemplo, yo en el anterior lugar que vivía en 14 pisos. Entonces en 14 pisos tú vas a bajar con una compra, hiciste compra y tienes que subir de 14. Bueno, hay un problema adicional y es que muchas empresas y muchas personas individuales, cuando el proceso de la luz venía 24 horas y que tú no tenías apagones, entonces la gente como que se acostumbró. Es más, mucha gente vendieron sus inversores, que ya que yo hago con inversores, aquí no se va la luz hace un año, y entonces vendían sus inversores. Esto va a impactar más a la sociedad porque un país en tinieblas hasta incita a la protesta. Un cacerolazo, una goma encendida. Entonces afecta mucho, Iván, que es la pregunta que hace, afecta mucho la imagen del gobierno. Y ya no estamos tan lejos de las elecciones. Uno dice, no, que faltan 3 años, falta año y medio para las elecciones, pero ya está todo el mundo en campaña. El acto del sábado del PLD es un acto proselitista, pero el de Leonel en Santiago fue un acto proselitista. O sea, ya estamos en campaña. Que le ponen reunión o visita supervisada de la que te le pone un nombre chulo para evadir la ley y dice, no, yo no estoy en campaña, esto no era un mitin de campaña,
esto fue una asamblea de los delegados que hicimos para el partido, mira, la ley electoral protege, la ley de partidos políticos protege a los partidos que tienen derecho a hacer sus actividades dentro de lo que establece el marco de la ley. Pero esas limitaciones resultan que son muy burlables en el aspecto de que tú con cambiar la semántica, con cambiar la nomenclatura de una actividad, en vez de ser un meeting en Santiago, tú le pones una asamblea de presidentes de los organismos y tu partido tú tienes derecho a reunirlo cuando te dé tu gana y con los procedimientos que te dé tu gana. Así es. Pero ya se está viendo, yo le voy a decir llamar la atención al presidente Abinader, porque esta plataforma es amiga de Abinader. Nosotros en todo momento tenemos un respeto y una consideración para el presidente Abinader, pero lo que está pasando con el país es que estamos en una visión que tiene la población de que esto es un gobierno que no planifica, que no hay planificación. Cuando tú señalabas ahorita lo que representaba para el país, me vino inmediatamente a la idea, eso es planificación. Pues tú dices, bueno, no hay un sistema de respaldo, no hay un sistema. Las plantas que vinieron con el método que hizo Leonel tuvieron 10 años sin darle mantenimiento. Y de esos 10 años, 6 son de esta gente. 10 años sin darle mantenimiento. Entonces, se apaga el metro y entonces hay que esperar que sacar al presidente de un túnel de eso con paraguas y con lamparitas de celular para ver cómo se saca. Entonces, es lamentable que nosotros no seamos capaces de planificar un poquito más allá de la vuelta, de la curva. Es que sencillamente una nación que no planifica, señores, uno se ríe de China y dice, ¿cuánto progreso en China? China te hace un plancito ahí a 50 años. Mira, en 50 años en la energía vamos a estar aquí, en el espacio vamos a estar aquí, en la producción agrícola. Te planifican a 50 años, pero eso es una barbaridad. No, no es una barbaridad. Ya con lo rápido que está la tecnología y con el avance que tenemos en la inteligencia artificial, en la computación cuántica, ya tú tienes que planificarte a 50 años. ¿Qué va a pasar dentro de 50 años en el país? Porque la tecnología te va a cambiar el mundo. El mundo que vamos a conocer dentro de 10 o 12 años es un mundo absolutamente diferente a lo que nosotros vivimos, con el que crecimos y con el que nosotros nos desarrollamos. Nelson, la clave es planificación. Así es. Y este gobierno no. Yo tengo una pregunta para Nelson, pero antes, cultura con sabrosura, urticante. Urticante. Picante, irritante. Para que ustedes sepan que Freddy trae sus cosas del libro y uno tiene que ayudar a la población. Nelson Enrique, esto que vemos nosotros, que vemos este apagón, que vemos esta falla, vemos la excusa, fallas técnicas, entre grandes comillas, como le gusta a Yamel. Vemos, la investigación está en curso. Otra frase que yo creo que hay que ponerle una tarifa a esa frase. La investigación en curso. Sí. Estamos haciendo un levantamiento. Al que diga esa frase hay que meterle 10 días por si acaso. Nombró una comisión. Y nombró una comisión. Quiero apostar que deben estar nombrando hoy en la mañana, antes de las 11, una comisión para que investigue. Para que haga un levantamiento. Pero no han dado los resultados del apagón anterior. Nelson, a tu parecer, ¿es esto un accidente? ¿Es esto creíble que ellos estén sorprendidos por esto? Hay quienes mencionan hasta el boicot y la expresión de Paliza te habla de boicot. Esto es insoportable. Entonces, alguien lo boicoteó. Tener al ministro, es ministro todavía de la presidencia Paliza, ¿verdad? Todavía, Abinader le hizo un decreto, pero no se lo quiere dar porque no, lo está calentando. Abinader tiene que esperar un permiso que no le han dado. Bueno. Tiene un permiso que tiene que venir del norte. Del norte. Entonces, hasta que no le den ese... Y no de Santiago, ¿verdad? Sí. Ay, ¿cómo que se llama, Nelson, cuando se valida la bendición. El placer, el beneplácito. El placer es el beneplácito que da un país cuando te acepta como embajador. Como embajador. Mire, yo voy a mandar a Iván Alcántara para allá, entonces te escanean todos los organismos de inteligencia. Y dice, bueno, denle el placer, denle la autorización. Está feo eso. Así es. Entonces, estamos en eso. En el Nelson, es creíble la historia que nos están contando, es creíble lo que dice Paliza, que dice, esto es inaceptable. ¿Cuál es tu parecer sobre esta situación en sentido general, Nelson Enrique Valdés Burgos? Bueno, fíjate que aún con todas las críticas que logró el presidente Luis Abinader y su equipo del Partido Revolucionario Moderno en instalar la idea de que los años del PLD fueron una pérdida para el país,
desde el punto de vista técnico, no político. Realmente no es así. Lo que pasó ayer, del tema de que se cayó de golpe 1.700 megavatios, no es un tema político, es un tema bastante técnico. Vamos a los hechos que te van a doler bastante, Iván. ¿El país tiene capacidad de generación suficiente? Sí. Tenemos a Punta Catalina, tenemos proyectos renovables, tenemos plantas térmicas, pero la generación no sirve absolutamente para nada si lo que tiene que ver con la transmisión y la distribución fallan. Y ahí es donde tenemos el problema en la República Dominicana. El punto débil, el eslabón roto, en el caso del sector eléctrico, es la red. Especialmente la red de empresas distribuidoras, la EDES, como se conocen en la República Dominicana, los desastres EDENorte, EDESur, EDEeste. Y aquí viene el dato que duele, lo que va a hacer temblar a este país. Las pérdidas de las EDE, y lo voy a tratar de explicar en el lenguaje más llano posible, de peras y manzanas, para que no es que se enojen, sino para que entiendan y comprendan lo delicado y lo estúpido a la vez de la situación en que nos encontramos y lo maldito de alguna manera. Las EDEs compran y venden. Ese es básicamente su trabajo. Entonces, cuando ellos compran, cerca del 45%, estos son datos oficiales del gobierno, no pagan. Es como que el 45% de las tasas que vende Iván Yael, los clientes no se la pagan. Eso en términos financieros está clarísimo de que Iván, al no poder volver a comprar, porque el 45% de las tasas que él vendió no se la van a pagar, La Sirena, Plaza Lama, etcétera, los clientes, él tendría en forma lógica y coherente un déficit económico, porque el dinero con el cual él compró habría un déficit. Ese déficit hoy a las EDES, a las distribuidoras, las cubre el Estado Dominicano. Usted, yo, Freddy, Cookie, John, todos los que están en esta compañía, ponemos al subsidio eléctrico una cantidad de dinero. Quiero que vuelvan y escuchen el número. 45% de las personas que reciben energía eléctrica en la República Dominicana a través de estas distribuidoras no lo pagan. Y no lo pagan ¿por qué? Casi la mitad de la energía que se compra se pierde por robo, según los reportes de estas sedes, por redes obsoletas y por falta de medición. No se enojen porque estas tres estupideces que ellos reportaron, luego tiene una explicación más adelante. Esto significa que la EDE no tiene flujo de caja, yo creo que ya lo explicamos, no pueden mantener las redes por falta de dinero, no pueden invertir y entonces cualquier falla, por pequeña que sea, se convierte en un blackout o en un colapso nacional. Iván Yael. Miren, esto que está ocurriendo aquí, yo les he dicho, que afecta cualquier aspiración que tenga República Dominicana de ser una nación con eso se llama tener un ambiente, es tener un ambiente listo y preparado para la recepción de inversión internacional y de crecimiento garantizado. En una nación que todavía a esta altura del juego estamos diciendo que se va la luz, que hay apagones, que la gente se queda varado en los transportes públicos, a cualquiera que tenga cierto sentido de inteligencia, dice, no, pero no es por ahí el tema de la inversión que yo quiero hacer. Pero Nelson comenta también además de que las fallas que aquí ocurren es por falta de pago. Y nosotros nos hacemos la siguiente pregunta. ¿A quién le corresponde encargarse de que el sistema esté estructurado de manera inteligente, eficiente, efectiva y eficaz, organizado de forma que todo el que consuma el servicio eléctrico pague esa luz? ¿Por qué aquí las calles están todavía, cuando uno anda manejando, aquí uno ve unos nidos que parecen nidos de pájaros, Freddy, en los postes de luz? Entonces, no, pero esto es lo que parece que nosotros estamos en una jungla. Un enredo de cables ahí que tú no sabes quién es quién. Pero un enredo de... Entonces, yo de hecho tengo una 2.117 cables diferentes. Yo tengo una serie de fotografías que he tomado desde el vehículo, de esquinas, que hay cables que se pierde la visual total. Es un cúmulo de cables que parece un nudo de araña, pero una cosa tremenda. Lo primero que las ciudades modernas ya el cableado es subterráneo. Es subterráneo. Para impedirle, por ejemplo, desde la belleza, desde la estética del visual que tú tienes,
hasta el control de fugas, de averías, de todo ese tipo de cosas. Pero yo vuelvo a lo que te digo, Freddy. Aquí, y yo tengo la pregunta para Nelson, que si las plantas están, que por qué siguen fallando. Pero lo que yo veo, yo me respondo una parte de yo mismo. El desorden que yo veo en términos de distribución. O sea, si tú tienes un cableado que va a un barrio, y no es un solo barrio, yo estoy hablando de sitios importantes como Naco, Bellavista, Esperilla, que todavía tú miras para arriba y tú ves los postes de luz con una red. Y cuando tú llegas a los barrios, que hay mucha gente que se conecta a ellos mismos, ahí es que la cosa se pone fuerte. Se conectan ellos mismos y para la autoridad saber que está conectado ilegal, necesita 6 meses desenredando cables. Será esta, aquella. Entonces, el desorden. 6 meses. Miren, el desorden es propiciador de la más gran pérdida de tiempo en el mundo. Cuando la gente se organiza, se esquematiza, tiene su vida ordenada. La gente que tiene su cama en desorden, así mismo le amanece la cabeza. El que se levantó y dejó un libro en la cama, así mismo está su cabeza. El que tiene una nación y un sistema eléctrico basado sobre el desorden, sobre la irregularidad, sobre la indisciplina, sobre la falta de rigor, porque nosotros somos así, como dice Boruga, es que somos así. Uno no le da mente a nada. Hay gente aquí que se dedican a enganchar cables en los postes de luz para beberse un trago el fin de semana. A ellos se les importa cómo ese cable quedó. Ahora, Nelson y Freddy, que tiene que aportar sobre esto también, yo les pregunto, ¿qué hacer a esta altura de juego cuando tenemos un sistema eléctrico establecido sobre la base del desorden? Porque desenmarañar ese lío de cables y de entuertos que hay en el sistema de distribución eléctrica y de gente irregular conectada al servicio, ¿cómo hacer esa limpieza? ¿Cuánto le cuesta? Tú trabajas en metales. ¿Cuánto le cuesta a nivel de alambre, del cobre, del metal, del níquel, lo que sea que se va a utilizar, restablecer un sistema, un grid eléctrico para la zona metropolitana, por ejemplo? Para empezar por ahí. Y luego, cuando las plantas están produciendo, y un parangón rápido, Nelson, para que la gente también lo entienda mejor. Esto es lo que pasa con el servicio eléctrico. Es como que usted tenga un negocio que produce jugos, por ejemplo. Tú estás diariamente haciendo tus jugos a tiempo, de excelente calidad. Pero el mensajero que va de camino los bota porque, por la razón que sea, o se distrae, y al final a la gente le llega un chorrito. O sea que gran parte del esfuerzo que usted invirtió, lo que estamos invirtiendo nosotros en producción, generación eléctrica, se está perdiendo porque el mensajero que está supuesto a entregarla lo hace incorrectamente. Iván, mira, básicamente el problema que tenemos, y lo vamos a ver ahora en el bloque 2, es un tema que es una mafia, básicamente, y lo vamos a desglosar ahora punto por punto. Es cierto que las EDES, cuando tú miras el libro contable, es una empresa que está completamente en ruina. Ahora, ¿por qué sigue abierta? Eso es lo que vamos a ver ahora. Así es, miren, es el agujero negro de los subsidios, más de $500 billion, con B grande, ¿verdad?, de pesos. Hemos hablado de este apagón de ayer, como les dije, tortuoso para la población, hace que perdamos la fe en el sistema eléctrico y de paso en quien gobierna durante este sistema eléctrico que tenemos. Pero ahora vamos al corazón del problema, el dinero, los cuartos, Freddy Calderón. Bueno. Los cuartos. ¿Por qué cuando hablamos de electricidad hablamos de un agujero por donde se han ido impuestos de todos los dominicanos? Por mucho tiempo, por século a século. Nelson Enrique, tú has hecho el trabajo de sumar. Dinos cuánto es lo que se ha destinado para esto, cuánto es el subsidio que se hace al sector eléctrico en República Dominicana. Esto es una información que conseguimos, no les va a gustar tampoco. Nosotros no es que no maten al mensajero, pero tenemos la obligación moral y periodística además de compartir con ustedes las cifras. Lo que más duele es que estos datos son oficiales, son públicos y a veces la gente no se da el tiempo para saber qué es lo que está pasando, por lo tanto nosotros lo recogimos y se lo vamos a compartir. Iván, he traído los números oficiales basados en la ejecución presupuestaria de cada año y las proyecciones del primer bimestre también del año 2026. Vamos por año. En millones de pesos dominicanos vamos a explicar las cifras y su equivalente en dólares americanos calculados a una tasa promedio que utilizan internamente que es de 58 pesos por dólar para estos años. En el año 2020, el subsidio eléctrico fueron 58.500 millones, 1.009 millones de dólares. Año 2020. Año 2020. 1.009 millones. En el año 2020. Tranquilo, Freddy.
Año 2021, 56.800 millones de pesos. Esto es lo que el Estado Dominicano le pasó a las EDES. Ese año fueron 979 millones de dólares. Años 2022, 88.400 millones. Fíjense el subión que dio. Ese año le entregó el Estado Dominicano a las EDES 1.524 millones de dólares. Año 2023, 76.000 millones de pesos, 1.310 millones de dólares. Año 2024, 92.972 millones, un total de 1.603 millones de dólares. Año 2025, el año pasado, 105.849 millones. Ese fue el año récord, el año pasado. Eso fue un total de 1.825 millones de dólares. Al año 2026, enero y febrero, ya ha entregado el gobierno a las sedes 21.500 millones de pesos dominicanos, equivalentes a 371 millones de dólares. Repito las cifras, en 2 meses, $500 millón de pesos, 500.000 millones de pesos dominicanos. En dólares americanos, del año 2020 hasta hoy, el Estado Dominicano a la sede le ha entregado 8.621 millones de dólares. Esos son los números, Iván Yael. Wow. Miren, nosotros hablamos de esta cantidad de dinero. Aquí hablamos de una inversión inmensa. Hablamos de cómo son 1.000 millones de pesos, 500.000 millones de pesos, Freddy. 500. Ese chin, 500.000 millones de pesos. Esa bagatela. Ese chin, dicen en los pueblos. 8.621 millones de dólares. Ahora, escuchen esto. Cuando se hace una inversión tan profusa, tan intensa, tan cuantiosa en un sector de una nación, por eso nos irrita tanto lo que pasa con educación aquí. Sí. Que aunque tenemos un 4%, los resultados no se han visto en la calidad del producto terminado, que es la calidad del estudiante que egresa a las escuelas. Iván, debo corregirte para que no cometas el error de pensar, yo sé que tú eres un hombre de noble corazón, parece que no entendiste el tema. Ese dinero simplemente se entregó, no se invirtió. Pero es un dinero que tú me debes a mí. No, pero no es que se invirtió, pero ese dinero salió de nuestro bolsillo. Ah, sí, pero, claro. Pero el tema, tú utilizaste el término inversión. Inversión, Iván. Ya te me interrumpí. Exacto. No se invirtió, ese dinero fue, Iván, un dinero que el Estado le debía a la sede, nada más. No se invirtió para tu mala información. Salió de donde tenía que salir y el resultado que se esperaba no se obtuvo. Sí. Es lo que está pasando con educación, donde se hace una inversión o un gasto cuantioso y lo que sale es el resultado sumamente paupérrimo en esa prueba de PISA, Freddy. Sí. Que nuestra educación da pena y vergüenza, que tenemos guardianes que están en la nómina por 10.000 pesos y no van porque dicen que son muy pocos cuartos. Entonces, ¿cómo es que le sobra dinero al presupuesto de educación? No sabemos. Entonces, esta cuestión, Nelson, de lo que ocurre con este tema y la magnitud de todo eso, yo quiero que tú me digas a mí, ¿qué podemos nosotros hacer y haber construido con tanto dinero? Bueno, antes que Freddy, yo te voy a entregar, Freddy, una información, que sé que tú estás con temas de salud, pero quiero que no lo tomes a mal, pero te la tengo que compartir. Con ese mismo dinero, Freddy, 8.621 millones de dólares, pudimos haber construido, Freddy Aguas Vivas, 40 hospitales de última generación como el traumatológico Ney Arias Lora o la Plaza de Salud. Cada uno de esos hospitales que cuesta alrededor de 3.500 millones de pesos dominicanos, unos 60 millones de dólares. 40 hospitales como el Ney Arias Lora pudimos haber construido. Pudimos haber financiado, Freddy Aguas Vivas y audiencia, la totalidad de todos los medicamentos de alto costo para pacientes con cáncer, enfermedades raras y autoinmunes durante los próximos 20 años. El presupuesto anual de medicamentos de alto costo ronda, según datos oficiales, en 8.000 millones de pesos dominicanos, que equivalen a 138 millones de dólares. Freddy, Iván, audiencia. Pudimos haber garantizado insulina y tratamiento completo para todos los diabéticos del país de por vida. Se estima además, audiencia querida, que el tratamiento anual para el diabético cuesta alrededor de 36.000 pesos, que equivale a unos 620 dólares. Con $500 millones, como acaba de decir Iván,
cubriríamos más de 13 millones de personas con diabetes por un año. En términos de educación, construir 3.000 escuelas nuevas de 24 aulas. Eso pudimos haber hecho con el dinero, todas perfectamente equipadas, cada escuela con un costo aproximado de 150 millones de pesos. Estamos hablando aproximadamente de 2,6 millones de dólares, o duplicar el salario de todos los maestros bajo un esquema de excelencia durante más de 5 años. ¿Qué más pudimos haber hecho con este dinero? En el caso de agua potable, solucionar el problema de agua pura para el 100% de la población dominicana. Pudimos haber construido todos los acueductos, plantas de tratamiento y llevar agua potable a cada hogar para siempre en la República Dominicana. El déficit histórico que pudimos saber de temas de agua potable se estima en unos 400.000 millones de pesos, 6.900 millones de dólares. En infraestructura, pudimos haber construido 4 líneas de metro de Santo Domingo completas desde cero. Cada kilómetro de metro, más o menos, vi los costos a nivel mundial, anda por los 100 millones de dólares. La red completa existente ha costado alrededor de 2.000 millones de dólares con sobrecosto, y despido con la siguiente. En vivienda se pudo haber construido con ese dinero, Iván Yael, 200.000 viviendas sociales para familias de escasos recursos. Cada vivienda digna cuesta alrededor de unos 2.5 millones de pesos, que equivaldría a unos 43.000 dólares. Y aquí el resumen, Freddy. Escuchen esto, son 40 hospitales, 3.000 escuelas, 200.000 viviendas y agua potable de por vida, Freddy. Es lo que pudo haberse hecho con este dinero. Casi nada. Ahora, tu opinión sobre esto, Freddy. ¿Cómo después de este gasto o de este acto de magia de sumar dinero, cómo es posible, cómo podemos nosotros seguir con este mismo tema y que el sistema siga igual o peor, Freddy Aguas Vivas? Bueno, mira, son números que espantan, son números de espanto. Y lo son porque esa adecuación, esa adaptación que hacemos de lo que se está haciendo y de lo que se pudo haber hecho y no fue, pues nos ponen a nosotros en la disyuntiva de tener que analizar con mucha precisión. Lo mismo que dice Nelson, ese dinero, señores, ustedes saben lo que representa, que Nelson le corrigió a Iván y yo estaba afiladito para... Estaba cuadrado ya. No hay ninguna inversión. Iván es de muy noble, por eso no se imagínense mi pueblo, como Nelson nos trasladó a las imágenes de construir 40 hospitales de última generación. Resulta que yo quiero que se quede la imagen siguiente. Lo que está pasando cada año con el país. Los ejecutivos eléctricos han estado tan ocupados, tan entregados a resolver problemas de energía, que se están yendo, imagínense meter 1.000 furgones diarios en una barcaza y llevarlo al centro del mar, caminar los 2 o 3 kilómetros dentro del mar y vaciar la barcaza de dólares en el mar. El país se está llevando al mar y tirando al mar 1.800 millones de dólares al año. Todos los años, uno más, uno menos, pero todos los años los funcionarios eléctricos cogen unas barcazas y cogen 1.000, 2.000 furgones, los llenan de dólares y se van al mar y lo tiran ahí. ¿Usted sabe por qué? Esos 1.800 millones de dólares no producen un vatio, no un megavatio, no, un vatio no producen. ¿Por qué? Porque son las pérdidas del sector eléctrico. Ese volumen de inversión es la pérdida que tiene el sector eléctrico y que el Estado va a llevarle un subsidio. Porque supone que usted produce energía. La energía se produce a 7 centavos de dólares si es de gas natural. Se produce si es solar a 6 o 7 centavos de dólares, aunque lo cobran hasta 11 centavos de dólares si es solar. Hay energía que usted puede hacer a través de las hidráulicas, de las grandes presas y los grandes sistemas de producción de energía hidráulica, solar, del viento. Y entonces, toda esa energía, señores, nosotros tenemos una pérdida del 42% promedio en las EDES. ¿Qué es eso? Yo te entrego 1.000 kilos de energía a Iván,
se lo entrego a 7 centavos de dólar porque me la produjo del sol o de gas natural, le pago a 7 centavos y van a salir al mercado. A nosotros nos están vendiendo a 21 centavos de dólar, 23 centavos de dólar el kilovatio hora. A 23 la estamos comprando a 7 centavos y se pierde, aún así estamos perdiendo 1.800 millones de dólares Entonces, ¿qué pasa con eso? Que cuando usted se imagina que todos estos funcionarios están cogiendo 1.000, 2.000 furgones, lo están llenando de dólares y se van al mar a tirarlo al mar, eso están haciendo con nuestro dinero y nosotros estamos cada vez peor. Y yo le digo, hay pérdidas que son de la línea de transmisión. Crear una avenida de transmisión de 68.000 vatios no tiene la ciencia ha ido tan avanzada que si nosotros dedicáramos solamente la producción de un año en esas pérdidas, la dedicáramos a producir otro tipo de energía. Yo le voy a poner el ejemplo. Punta Catalina, que produce 752 megavatios, creo que es. Punta Catalina, con el dinero que se está invirtiendo, se construyen 2 Punta Catalina. Wow. Digamos que al final que terminó, pero por lo menos al precio que se licitó, que fueron 1.065 millones de dólares que se licitó Punta Catalina, terminó como en 5.000 millones. Pero usted puede construir plantas como Punta Catalina, que le faltó a Nelson meter esa partecita. Con el dinero que se está perdiendo, se construyen 2 Punta Catalina. Y entonces nosotros estamos dando todo ese dinero tirándolo al mar. Tranquilo, Freddy, ahora vamos a decir quién recibe el dinero. Sí. Y señores, corregir el sistema porque es que a la EDE le dan unos kilovatios que compra baratísimo y lo vende carísimo y pierde un bojote de cuarto. Eso es igual el negocio de capaperro. Te llevaban los platos de Nachel y todo. Ustedes saben lo que se llama la frase el negocio de capaperro. Así es. Es un señor allá en Baní que capaba perro. ¿Qué es capar? Disculpa. Capar es quitar la capacidad reproductiva de los animales. Okay. Castrar es. Castrar. Es una versión popular de castrar. Sí, ok. Ese señor capaba perro, ¿verdad? Él vendía los testículos del perro a 2 pesos, pero tenía que comprar el perro a 4 pesos. Entonces, es un negocio de capaperro que tú compras 4 para vender a 2, como que... Iván, podemos volver al tema. Que no tiene sentido. Mira, para volver al tema, yo quiero aprovechar y montarme sobre lo que dijo Freddy al final. Freddy habla de que ese dinero se va al fondo del mar y botan ese dinero. Pero Antoine Lavoisier dice que nada se pierde, todo se transforma. Vamos a salir a bucear. O sea, que ese dinero existe y ese dinero a algún bolsillo se fue. Y yo quiero que Nelson, con sus investigaciones que ha hecho, que nos ilumine sobre cuáles fines, a dónde llega porción, si no todo este dinero que supuestamente se pierde. Bueno, algunos amigos de Freddy aquí, vamos a mencionarlos. Iván, el subsidio eléctrico funciona así. Tal como lo comentaba don Freddy Aguas Vivas, las sedes compran energía a las generadoras, pero como las sedes solo cobran el 55% de lo que compran, porque pierden el 45%, no tienen con qué pagar. Entonces el Estado, con este dinero de los impuestos de todos nosotros, paga la diferencia directamente a estas generadoras. ¿Cuáles son? Aquí van. Eje Jaina, AES Dominicana, Interenergy de CEPEN, la de Punta Cana, entre otras. También está la pública, Punta Catalina, pero la mayor parte de la energía la producen hoy los privados. Entonces, el subsidio, ¿cómo funciona? Es finalmente un flujo directo de dinero público hacia empresas privadas, sin que medie una mejora, no hay fiscalización para que mejore, por ejemplo, el servicio, para que se reduzcan las pérdidas, tampoco sin que la gente reciba un mejor servicio. Es decir, yo te entrego el dinero, pero yo no te obligo, no te fiscalizo, no te monitoreo y no te exijo. Tampoco esa es la realidad en ese aspecto, Iván Yael. Así es, miren, sobre este fin, porque les dije, esa ley de la conservación, cuando dice, se perdió un dinero, olvídese. Como dice un amigo mío de allá del sur, olvídese, con 3 R, Freddy. Olvídese. Ese dinero no se ha perdido. Hay gente que se beneficia. El mismo proceso de subsidio. Por eso, la gente de Freddy, a la gente de izquierda, socialistas,
le critican mucho a los capitalistas, porque el subsidio es una admisión de que el pueblo necesita asistencia porque el gobierno no tiene la capacidad de hacer a un pueblo autosuficiente que pueda gestionarse sus cuestiones. El capitalista entiende que si usted hace dinero, haga dinero, y el que no hace, que no haga. El subsidio es una forma de tener programas sociales que vayan a ayudar a una población, porque yo como gobierno no he sido capaz de establecer un sistema lo suficientemente eficiente y productivo para que cada ciudadano pueda gestionar sus propias riquezas. Pero ¿qué pasa con el subsidio? El subsidio, primero, no es transparente y no es equitativo y no es efectivo. Este subsidio que va a beneficiar supuestamente a la población, quien resulta más beneficiado son las grandes empresas que van a proveer ese servicio a la población. Porque primero es un servicio subpar, un servicio por debajo de la calidad que el subsidio está supuesto a pagar. Entonces yo de gobierno, mi gobierno, yo estoy subsidiando tantos miles de millones, pero la calidad del servicio que la población recibe por ese servicio subsidiado, que dicho sea de paso, hay una creencia de que ese subsidio es un regalo que se le hace a la población. Y no es así. No es así. Es a la población que se le exprime para que suelte ese impuesto para poder acumular el dinero para luego subsidiar. A la población se le vende a 20 y pico de centavos de dólar el kilovatio, y entonces se compra baratísimo. Entonces, a propósito, sí, escúcheme, sí, adelante. Es un dato que nos adelante, manda Freddy, adelante. Ingrid de nuestro chat, que sí, la gente está muy activo como siempre, gracias por esa sintonía, esa fidelidad. Nos dice Ingrid que, corrigiéndome a mí, el blackout fue el 11 de noviembre del 2025. El año pasado. Quiere decir que, dice ella, que nada más van 3 meses, no 5 meses, como yo pensaba, que lo dije así de Gracias, memoria. Ingrid, por la corrección. Gracias, Ingrid, por su ayuda, su aporte. Así es. Entonces, yo les digo a ustedes que el simple hecho de tener un sistema establecido para que el subsidio, para que la tarjeta supérate, para el bono Navidad, el bono gas, lo que significa es que el sistema de distribución de riquezas no está funcionando en nuestro país. Porque si hay dinero, Nelson, para subsidiar, ¿por qué no hay dinero para hacer eficientes los salarios? ¿Por qué no hay dinero para que la gente tenga oportunidades laborales y pueda desarrollarse? Eso es lo que aparenta, y un vuelo desde arriba, es que estamos tratando de aumentar y de aupar un sistema que mantiene inhabilitada a la población para que dependa mucho más del gobierno. Ahora pasamos a lo siguiente, hablamos de la gran mentira. ¿Por qué no se resuelve el tema? ¿Quién se beneficia de que no se resuelva? Son preguntas claves. Porque en todo emprendimiento, en todo esfuerzo, hay beneficio, aun sean esfuerzos maquiavélicos. Yo quiero, Nelson, que implementemos y que ampliemos la mirada, que ampliemos el lente en todo esto. Países como Nicaragua, Honduras, incluso Haití tienen problemas eléctricos, pero hay naciones de la región con menos recursos que nosotros que resolvieron este tema hace ya décadas. ¿Por qué República Dominicana, Nelson? Esto simplemente se mantiene y persiste en tiempos que no nos podemos dar ese lujo. Aquí tenemos metro ya, señores, una nación con metro y teleférico y paso a desniveles y monorriel. No puede hacerse lujo. Estamos modernos ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Nelson? Bueno, vamos a desglosarlo también con cifras y lo que ocurre. ¿Por qué países, por ejemplo, como Costa Rica y Chile ya resolvieron el tema eléctrico hace décadas? Por un tema bien simple. Nunca politizaron el tema que tiene que ver con la electricidad. Separaron claramente los roles. Generación, transmisión y distribución son negocios separados, con reglas muy claras y con indemnizaciones para el usuario. Atacaron las pérdidas que hicieron, invirtieron básicamente, Iván Yael, en medidores inteligentes, en blindaje de redes y en perseguir el robo de energía con consecuencias reales y tangibles para cualquier persona de la población. Luego despolitizaron todo lo que tiene que ver con las distribuidoras. Las sedes dejaron de ser botines políticos y agencias de empleo para los partidos, como pasó aquí en la República Dominicana. ¿Qué pasa en la República Dominicana y por qué esto es de alguna manera una parcelación, un robo, un botín, un autosabotaje que nos hacemos como nación? Bueno, las pérdidas, que en el año 2020 eran de apenas el 30%, subió al 45%, que es hoy. En
términos empresariales es imposible que una cosa desmejore, ¿no verdad? Pero en el caso de la República Dominicana le permitimos al mismo que le pagamos que el tema empeore. El subsidio creció de 58.500 millones de pesos dominicanos, que estamos hablando de unos 1.009 millones, a 105.849 millones, 1.825 millones al año 2025. Esto es un aumento, escuchen bien chicos, del 80% respecto a lo que pagábamos en el año 2020. Entonces, las sedes siguen siendo manejadas, lamentablemente, mi querido Iván Yael, en términos políticos y no técnicos, si lo comparas con los casos de Chile y Costa Rica. Yo te pongo un ejemplo. En Chile hubo un corte que creo que no pasó de 7 minutos y hubo un cambio de CEO en la empresa que era la generadora o la distribuidora del tema eléctrico. ¿Por qué? Porque no solamente cuando se va la energía eléctrica se ve en un hospital. Pone en riesgo la salud de lo que son los electrodependientes, que son personas que están conectadas a una máquina, que si esa máquina se apaga, esa persona simplemente se muere. El único país que todavía no toma en serio el tema de la energía eléctrica es República Dominicana, sin necesidad alguna, porque además tiene el dinero para resolverlo. Iván Yael. Dos cosas. Primero, hay personas, yo tengo amigos familiares de algunos amigos que tengo, son cercanos al sector de distribución eléctrica. Y yo entiendo que son gente honrada. Entonces, hay unos gobiernos que han pasado por décadas en este país que han permitido un desorden que mantiene al Estado dominicano recibiendo apagones. Y tal vez no es culpa ni siquiera de quien va a distribuir, a transmitir o quien va a generar. Es el Estado como tal. Si hay dinero, Nelson, ¿es falta de voluntad política o es, como dicen para allá, para Chivao, es apota? Porque parece que debe ser una cosa, porque no puede ser que teniendo los recursos, teniendo al menos el recurso económico, pero también el recurso intelectual, técnico, para poder ir a adquirir técnicos internacionalmente. ¿Qué es lo que pasa desde tu mirada? Bueno, mira, aquí traímos algunas cosas también que podemos sacar de un análisis que hicimos, se lo comparto también a la población. Tú acabas de hablar de algo muy, muy sensible y muy importante, Iván, que es la voluntad genuina política. Yo a veces me pregunto, ¿para qué diablo llegas al poder si no es para ayudar a la gente? Pero en fin, vamos a ver. ¿Cuánto hay que invertir para resolver el tema de la energía eléctrica en la República Dominicana según datos de organismos internacionales? Escuchen esto porque esto es, básicamente es como, nos vamos a sentir todos muy idiotas con la información que yo les voy a entregar ahora. Según organismos internacionales, expertos técnicos financieros en temas eléctricos, dice que hay que invertir en la República Dominicana únicamente $300 millones anuales durante 5 a 8 años, que equivale a 17.400 millones de pesos anuales para cambiar redes, instalar medidores inteligentes y modernizar las subestaciones. Eso es todo. ¿En qué exactamente vuelve a decir organismos externos? República Dominicana urge que blinde las redes para que no puedan robar energía fácilmente. Sugerimos la telemedición para que no haya intervención humana en la lectura. Sugerimos a la República Dominicana invertir en subestaciones nuevas. ¿Qué tipo de asesoría se necesitaría para que la República Dominicana de una vez por todas resuelva el tema eléctrico? Bueno, el modelo que más sería acorde a esto es una gestión de tipo fideicomiso internacional para que el político local no pueda robar, no pueda tocar ese dinero, con expertos de países como Colombia o Chile que ya recorrieron este camino. No más asesores que vienen a cobrar y que no hacen absolutamente nada. La cuenta es simple y sencilla. Si invertimos $300 millones anuales durante 5 años, que equivale a $1.500 millones, ¿no es verdad? Simplemente eso es menos de lo que pagamos en un solo año, si lo comparamos con 1.825 que se gastó en el 2025. Si hacemos eso, en 5 años la pérdida bajaría, según los expertos, de 45 al 15, el subsidio desaparecería, el dinero que hoy se quema, que son 105.849 millones anuales o 1.825 millones de dólares, se liberaría para salud, educación
e infraestructura. Iván Yael. Freddy, ahora yo te pregunto a ti. Nelson fue a Chile, ¿qué fue? Él no fue a la Luna ni fue a otro planeta. Y está recabando información que existe en la Internet. Todo el que tiene cierto sentido de inteligencia y de pulcritud y de cómo se hacen las cosas correctamente puede tener acceso a esta información. Ahora Freddy, que él conoce algo que no está en Internet tal vez, que se llama la idiosincrasia y el tigueraje y la falta de rigor de los políticos dominicanos. ¿Por qué no se hace esto que plantea Nelson, Freddy? Mira, el tema es realmente sencillo si tú quieres verlo desde un punto de vista político pragmático, y es complicado desde el punto de vista, si lo ves desde el capitalismo, por lo siguiente. La cantidad de gente que se está beneficiando de ese desorden que mira cómo Nelson ha hecho una radiografía de ese desorden, pero la cantidad de gente que se está beneficiando de ese desorden es enorme y es de mucho poder. Porque ¿quiénes están involucrados en el negocio eléctrico en República Dominicana? Búsquenlo. Busquen a los propietarios de las plantas privadas, que son la mayoría de la energía. Lo estamos contando ahora con Punta Catalina. Teníamos 3 cafeteras viejas ahí entre Puerto Plata y unas de 50 kilovatios. Pero hay una cantidad enorme de intereses que conviven en este desorden, viven de este desorden. Y entonces tienen toda la de boicotear que se busquen soluciones. Las veces que las EDE se han trazado como política estratégica a corto, mediano y largo plazo, reducir las pérdidas, las veces que lo han hecho, pasan de decenas, pasan de las manos, de los dedos de las manos. Y resulta que no se ha podido hacer porque sencillamente, bueno, vamos a reducir la EDE Tú te buscas las 3 EDE y la que más eficiente es EDESUR, pero después las otras EDE tienen problemas serios. Y cuando se proponen reducir el déficit, lo que hace es que lo aumentan. Y aumenta, y aumenta. Ya por el 45%, que yo creía que era el 42%. Y entonces siguen robando. Entonces no es que no haya soluciones. Freddy, a veces siento que es casi como si el presidente estuviera secuestrado por estos empresarios. Bueno... Bueno, sí, ya yo te leí esa parte. Sí, pero no es solo este presidente, porque si tú te fijas, este problema eléctrico ha pasado por muchos colores y banderas y sigue y persiste. Es una